Bien, ahí está. El tema de hoy es literatura de la emancipación. ¿Ya? Y vamos a hablar aquí principalmente, ¿no? De el poeta representativo de este periodo, que también fue, pues, un héroe de la independencia, ¿no? El poeta de los yarabíes, ¿no? ¿Quién es el poeta de los yarabíes, muchachos? ¿Quién es el poeta que compuso yarabíes? Sí, es muy bien, correcto. Así es, Karen, muy bien, Karina, dice. Hoy vamos a hablar de Mariano Melgar. Listo, Andrea. Ajá. Bien, hablemos de Melgar y su literatura. Bien, primero vamos a la época, chicos. Aclaremos algo. La semana pasada hemos visto la etapa colonial, ¿no? La literatura de la colonia. Y digamos que esto de la emancipación no es que sea otra época, sino es parte de esa época. Es la etapa final de la colonia. ¿Sí? A la colonia tú la puedes dividir en periodos, pues la conquista, eh, la consolidación de la colonia o virreinato, y luego viene la emancipación. ¿Ya? Entonces, esto sería la parte final de la etapa colonial. ¿De acuerdo? La última parte de la colonia. Entonces, eh, con esa idea vamos a avanzar. ¿Cuál es el contexto de la literatura de la emancipación? ¿Ya? Mira, esto abarca un periodo, como dijimos, final de la colonia y se inicia con una gran rebelión, la rebelión indígena más importante de Sudamérica, ¿no? La rebelión de Túpac Amaru II, ¿no? Que, como sabrán por historia, pues se rebeló en el año 1780, ¿no? 1780, ¿no? Se alza José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru contra el sistema colonial, ¿no? Con el apoyo incluso de mestizos, de esclavos negros, ¿no? Se alzó Túpac Amaru, ¿no? Contra el sistema colonial, ¿no? Y fue pues brutalmente aplastado, ¿no? Torturado, ejecutado, ¿no? Y, eh, y daba inicio pues a una época, ¿no? Que se va a prolongar, ¿no? Hasta que se logre la independencia del Perú. ¿Y en qué año fue la independencia del Perú, muchachos? ¿No? ¿Ah? ¿En qué época fue la independencia del Perú? ¿No? 1821. A ver, hagamos aquí un detalle. 1821 fue la proclamación de la independencia, ¿no? El 28 de julio, pues, ¿no? Cuando el Che San Martín dijo que éramos libres e independientes, no habíamos ganado ni una batalla, todavía no. Fue una proclamación. ¿Cuándo es que se sella la independencia del Perú? ¿Cuándo es que ya se van los españoles, no? Eso fue poco después, ¿ah? Eso fue en 1824, ¿ya? 24, con una gran victoria, con el triunfo en la batalla de Ayacucho, ¿ya? Fue eso en 1824, con el triunfo en Ayacucho. Ahí se sella la independencia, los españoles capitulan y aceptan irse del Perú, ¿no? Entonces, ese es el periodo, ¿ya? De la emancipación, 1780 a 1824, ¿ya? De todo esto comienza con la rebelión de Túpac Amaru, ¿no? Segundo, en 1780. Ya, ese va a ser el punto de partida. ¿Qué más? En esta época ocurren una serie también de reformas, llegan reformas a las colonias, al Perú, ¿no? Reformas que van a perjudicar a los criollos, reformas administrativas contra los criollos. ¿Quiénes eran los criollos, chicos?
¿Quiénes eran los criollos? ¿Quiénes eran los criollos? A ver, Karen nos dice, hijo de españoles nacidos en el Perú. José Andrés dice, en América. Claro, están bien los dos. Claro, un criollo es un hijo de un español nacido en el Perú o en cualquier parte de América, puede ser en Argentina, Chile, México, ¿no? Entonces, eran hijos de españoles, pero nacidos en la colonia, ¿no? ¿Correcto? Y ellos se sentían, pues, en este caso, más peruanos que españoles, ¿no? Los criollos van a ser perjudicados. Estas reformas administrativas prohibían que los criollos ocupen cargos públicos. O sea, un criollo ya no podía ser alcalde, no podía ser corregidor, no podía ser intendente, ningún cargo, ¿no? Todos los cargos eran para los chapetones, o sea, para los hijos de españoles nacidos en España. Entonces, los criollos, ¿cómo se van a sentir? ¿No? Lógicamente, ellos se sienten marginados, rechazados, ¿no? Y van a reclamar, ¿no? Le van a decir, ¿por qué nos marginan? Si nosotros somos iguales que ustedes. La única diferencia es que hemos nacido aquí en estas tierras, ¿no? Entonces los criollos están enojados y comienzan a cuestionar al sistema colonial, comienzan a pensar, a planear en la separación, ¿ya? En la independencia. Son los criollos entonces los que van a dirigir este proceso, ¿ya? Con la ayuda de los indígenas, los mestizos, los esclavos negros, comienzan pues este proceso de la emancipación, ¿ya? Y ellos son también los que van a escribir, porque tengan en cuenta pues que los indígenas, los esclavos negros todavía pues no tenían instrucción, ¿no? Los criollos son los que escriben, los que van a crear obras, ¿no? Que buscan pues, ¿no? Colaborar con el proceso de emancipación. ¿Qué más? También en esta época llegan las ideas de la ilustración, ¿sí? Ya en esa época existía San Marcos, ¿no? Y a través de San Marcos llegaban las ideas de la ilustración, pues, ¿no? Esas ideas que venían de Europa, donde se rendía culto a la razón, ¿no? A los conocimientos, ¿no? A las nuevas ideas, ¿no? Entonces, esto va a influenciar mucho también en que los criollos van a informarse, van a revisar la enciclopedia, ¿no? Y todo eso pues lleva pues a la idea de también cambios, ¿no? Cambios en el Perú, ¿no? Se forma también en esta etapa la sociedad amantes del país, ¿ya? La sociedad amante del país era un grupo de criollos intelectuales que publicaban una revista muy conocida, muy importante en esta época, la revista El Mercurio Peruano, ¿ya? El Mercurio Peruano, ¿ya? Que era el vocero pues, oficial de este grupo, ¿ya? Donde se hablaban pues de los problemas internos de la colonia, ¿no? Se transmitían conocimientos, cultura y también se transmitían ideas liberales, ideas de cambio, ¿no? Ya. Entonces vemos una época en donde eh, se vive un proceso histórico, un proceso de cambio. La idea era independizar al Perú de España, ¿no? Y entonces aparecen algunas figuras claves pues, de este proceso. Tenemos a Juan Pablo Vizcardi Guzmán, autor de Carta a los Españoles Americanos. ¿Ya? Él es arequipeño, peruano, y escribe el primer grito de libertad, ¿no? Primer grito de libertad para América, ¿no? América que era pues, dominada por España, ¿no? Otro autor de esta época es José Baquijano y Carrillo, ¿ya? Era abogado y catedrático en San Marcos. Él escribe Discurso de elogio al virrey Jaure. Discurso de elogio al virrey Jaure. Que pues no es un elogio literalmente, ¿no? Es una crítica más bien. Aquí él va a hablar pues de las injusticias contra los indios, ¿no? De que esto va a generar pues finalmente rebeliones como ya se han dado antes, ¿no? Y
y ya pues está pidiendo, ¿no? Que haya cambios, ¿no? En el país, ¿no? Este discurso lo dirigió al nuevo virrey, ¿no? Agustín de Jauregui, que recién llegaba al Perú, ¿no? ¿Qué más? Otro autor de esta época, José Faustino Sánchez Carrión, un hombre muy importante en las leyes, importante pues en este proceso también de la independencia, incluso de la formación de la República, ¿no? José Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Conocido como el Solitario de Sayán, ¿no? Él escribe la obra Cartas del Solitario de Sayán. También pertenece a esta época el poeta José Joaquín Olmedo, autor de Oda a la Victoria de Junín, ¿no? Que es toda una alabanza, un poema de elogio a los patriotas que triunfaron pues, en la victoria de Junín, liderados por Simón Bolívar, ¿no? Y el autor clave de esta clase, ¿ya? De quien vamos a hablar hoy con más detalle es del poeta Mariano Melgar, ¿ya? Melgar, que fue pues el poeta insurgente, el poeta que no solamente escribió pues poesía, sino también se involucró con la gesta de emancipación, ¿no? ¿Ya? Entonces hablaremos hoy principalmente de Melgar. Pero antes veamos las características de la literatura de la emancipación. Ya, comenzamos con las características de la literatura de la emancipación. ¿Cómo era la literatura de esta época? Ya, a ver, primero, en cuanto a la función de la literatura, en esta época, las obras, chicos, no son pues como la literatura, pues en general, que tienen función estética, ¿no? Que buscan deleitar a un lector, que tienen así pues un estilo embellecido para producir placer en el lector. Eh, la literatura de esta época se diferencia porque tiene más bien acento político o función política, ¿ya? Se dice política cuando la literatura busca producir cambios sociales, cuando la literatura busca crear conciencia en una sociedad para producir justamente cambios, ¿no? En este caso, lo que se busca es lograr la independencia del Perú. Entonces se crean pues poemas, se crean discursos, se crean ensayos, fábulas también, con la idea de crear conciencia para la emancipación. Entonces, a eso se llama literatura de función o temática política, ¿ya? Entonces, no es puramente estética, como suele suceder, sino la literatura tiene aquí función política, ¿no? Y eso se nota en los temas, pues, ¿no? Los temas son políticos. Por ejemplo, en esta época, las obras hablan de homenajes patrióticos. Se canta, por ejemplo, a los triunfos militares, como en el poema Oda a la Victoria de Junín. Ahí el tema es patriótico. Canta un triunfo en una batalla, ¿no? En Junín. Se canta, por ejemplo, también a la libertad, a la libertad. Mariano Melgar tiene un poema que se llama Oda a la Libertad, donde él pide la libertad de América, pide que todos se unan para luchar por la libertad de América, ¿no? ¿Qué más? También se habla del paisaje americano, ¿no? El paisaje americano. Se habla de la tierra que nos vio nacer para crear pues una identidad, ¿no? Una identidad que anime pues, ¿no? A luchar por estas tierras, a independizarlas, ¿no? Otro tema clave de este periodo es la situación del indio. ¿Cuál era la situación del indio? Ya lo vimos, chicos, en la etapa, en la clase anterior, como sobre todo nuestro cronista Felipe Guamán Poma denunció la situación del indio en la colonia, ¿no? El indio era pues explotado, era humillado, ¿no? Era eh, aniquilado. Entonces, eh, los
poemas, las fábulas de este periodo hablan de la situación del indio, ¿no? El indio que vive oprimido, ¿no? Por el español. Y esa es la razón, pues, también para que pues, se hayan dado las rebeliones indígenas, ¿no? Como la de Tupac Amaru, la de Juan Santos Atahualpa, ¿no? ¿Sí? Entonces, los criollos en esta época van a escribir sobre la situación del indio. Por ejemplo, Mariano Melgar tiene una fábula que refleja la situación, ¿ya? Una fábula que se titula, a ver, lo voy a escribir, El cantero, ¿sí? El cantero y el asno. El cantero y el asno. ¿Ya? Esta es una fábula de Mariano Melgar, ¿ya? Ahí cuenta que un cantero saca piedras de una cantera para hacer construcciones, ¿ya? Y lleva las piedras sobre el lomo de una tropa de asnos. Imagínate los pobres asnos con una carga de piedras en el lomo, y el cantero les daba de latigazos. Decían, avancen inútiles, avancen lerdos, me indigna su pereza, mis caballos son otros, mis caballos corren, decía, ¿no? Y les daba de azotazos, de latigazos a los pobres asnos, ¿no? Y así pues seguía azotando hasta que uno de los asnos protestó. Ya, como esta es una fábula, el asno habla, ¿no? El asno le dice al cantero, tras cuernos palos, nos tienes mal comidos, siempre bajo la carga, y pretendes gobernarnos a punta de azotes. Quítanos estas cargas, danos de comer bien, y verás que mejores brincos damos que tus caballos, ¿no? Ya, fíjate cómo el asno le reclama al cantero, ¿no? Nos tienes mal comidos, siempre bajo cargas, nos gobiernas a punta de latigazos, ¿no? Entonces, esto que dice el asno es como eh, el reclamo, ¿no? La protesta de los indígenas. Entonces, los asnos en este caso, con pesada carga y azotados, representan a los indígenas. El cantero que azota, lógicamente, representa al español, ¿no? Entonces, en este cuento, en esta fábula, se representa la situación oprimida del indio, ¿no? Bajo el dominio español, ¿no? Entonces, ese va a ser un tema también de esta época, ¿no? Y todo esto para generar conciencia de que había la necesidad, pues, de independizar al Perú, ¿no? ¿Qué más? En esta época también circula propaganda clandestina. Se difunden ideas, cuestionamientos, críticas, hasta insultos a los españoles, pero de manera clandestina, o sea, de manera secreta y anónima, ¿no? Esto lo van a realizar los criollos rebeldes, ¿no? ¿No? Entonces aparecen especies de afiches, ¿no? De volantes revolucionarios, ¿no? Que obviamente se tienen que difundir en forma clandestina por su carácter subversivo, su carácter insurgente contra la colonia española, ¿no? Surge también en esta época el patriotismo peruano. Lógico, estamos en una época donde se inflama el patriotismo, ¿no? En medio, pues, de un proceso de emancipación, ¿ya? Surge también la idea del americanismo, ¿ya? Ojo, no solamente se dice yo soy peruano, sino también se dice yo soy americano. O sea, la idea era pensar también que toda América era una patria, una patria, ¿ya? Y se nota en los escritos, ya lo hemos visto. Cuando Juan Pablo Vizcardo escribió Carta a los españoles americanos, que fue un grito de independencia, él se dirige a los criollos, pero no criollos solo del Perú. Él es peruano, pero no solamente se dirige al Perú, a los peruanos, se dirige a los americanos, a los americanos. O sea, la idea de que América es una sola patria y había que independizar toda América, ¿no? Ese es el americanismo, ¿no?
En cuanto a los géneros, en esta época se prefiere el género lírico, ya aparecen odas, ¿no? Coplas, epigramas, ¿no? Además, se genera también el periodismo, ¿ya? Sí, el periodismo va a ser un medio eficaz, ¿no? Para transmitir ideas y cultura a la población, ¿no? Y ahí ubicas, por ejemplo, el Mercurio Peruano, ¿no? Que fue la principal revista que circuló en esta época, ¿no? Y por último, en cuanto al estilo de escribir, ¿ya? En cuanto a la forma de escritura, en esta época predomina el estilo neoclásico, ¿ya? Este es el movimiento literario dominante, ¿ya? El neoclasicismo que viene de Europa, que es racional, que es didáctico, ¿no? Que se inspira en moldes clásicos, ¿no? ¿Ya? De todos los escritores criollos de esta época escriben con estilo neoclásico, racional, didáctico y siguiendo modelos clásicos, ¿no? Ya, pero, aquí hay un pero, chicos, en medio de este periodo neoclásico ya se vislumbra un primer romanticismo, ¿ya? Se da un chispazo de romanticismo con la poesía de un solo poeta. ¿Quién fue el único poeta de actitud romántica? El único que expresó sentimientos, que habló de sus ideales también. El único fue precisamente Mariano Melgar, ¿ya? Melgar fue la excepción en esta época. Melgar fue neoclásico, pero también fue un poeta de actitud romántica, ¿ya? Él se anticipa al movimiento romántico, ¿ya? No hay movimiento romántico, no hay un grupo de poetas románticos en esta época, solo hubo uno, Melgar. ¿Cómo se dice, chicos, cuando un autor se adelanta a un movimiento? ¿Ah? ¿Cómo se dice cuando un poeta, un escritor se adelanta a un movimiento? Así en general, ¿no? Cuando se adelanta a un movimiento, todavía no se dice iniciadora, no es iniciador, es como bien Cristel, precursor, exacto. Entonces Mariano Melgar debe ser llamado precursor del romanticismo en el Perú. ¿Ya? Él se adelanta a la formación del movimiento romántico. ¿Ya? Bien, estas son las características, entonces, hay una finalidad política, temas políticos, hay propaganda clandestina de tipo subversiva, revolucionaria, hay patriotismo, americanismo, el estilo neoclásico y un adelanto de romanticismo con Mariano Melgar, ¿no? Bien, sigamos. Ya, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta, algún comentario por ahí? Siempre participando, ¿ya? Cualquier consulta, también escriban en el chat y lo comentamos, ¿no? Ya, hasta aquí todo claro. ¿Están ahí, chicos, o ya se fueron? Ah, ya. A ver, sí, aquí estamos, profe. Ya. Entonces, no hay problema hasta ahí. Ya, vamos a avanzar entonces, ¿ya? Hablemos de Mariano Melgar Valdivieso, ¿ya? El poeta Mariano Melgar Valdivieso. Ya, rescatemos algunos aspectos de su vida. Su vida es pues así medio legendaria, ¿no? Eh, o sea, una fusión entre eh, historia y leyenda. Vamos a ver su vida. ¿Dónde nació Mariano Melgar? ¿De dónde era Mariano Melgar? Y ojo que hay un equipo de fútbol que lleva su nombre, ¿no? Claro, así es, José Andrés. Él nació en Arequipa, igual que el equipo de fútbol, ¿sí? ¿Tú sabías que el equipo de fútbol, el Melgar de Arequipa,
se fundó 100 años después de la muerte de Mariano Melgar. Así, exactamente luego de 100 años. ¿Ya? Melgar murió en 1815 y el equipo de fútbol se formó en 1915, exactamente 100 años después. ¿Ya? Melgar entonces nace en Arequipa en el año 1790, nació Melgar y murió en 1815. ¿Ya? Él nace en una familia criolla, pero venida menos, una familia criolla empobrecida, ¿no? Pero a pesar de eso tuvo una buena formación. Melgar tuvo formación humanística, ¿ya? O sea, él desde niño, él estudió a los clásicos, a los griegos y a los romanos, ¿ya? Según su biografía, dice que fue un niño prodigioso, ¿sí? Un niño prodigio. Se dice que a los 3 años aprendió a leer. A los 4 ya escribía correctamente. ¿Ah? ¿Tú a qué edad has aprendido a leer y a escribir correctamente? ¿A qué edad aprendiste a leer y a escribir correctamente? Ya te olvidaste, ¿no? Frente a los 5 años, 6 años. Otros están en quinto año y todavía no escriben correctamente. Se pasa, ¿no? Pero mira, Melgar a los 4 años ya escribía correctamente. Era prodigioso, ¿sí? A los 8 años él dominaba el latín. 8 años, dominaba el latín, que era la lengua pues de los sabios, de los eruditos. Por eso que él podía desde niño leer a los clásicos en obras escritas en latín, porque él dominaba el latín, ¿ya? A los 18 años él era maestro, catedrático en el convictorio de San Jerónimo de Arequipa. En ese tiempo Arequipa todavía no tenía universidad, tenía un convictorio, ¿ya? Y él era maestro en el convictorio de San Jerónimo de Arequipa, ¿ya? Y no enseñaba literatura. ¿Sabes qué enseñaba Mariano Melgar? Él enseñaba matemáticas, enseñaba física, enseñaba filosofía, retórica. Era un marciano este Mariano Melgar, ¿no? Y aparte era poeta, ¿no? Y se adelantó al romanticismo, ¿no? Entonces dice que tuvo una vida prodigiosa. ¿Qué más? Melgar realizó estudios de teología y derecho. Allá en Arequipa él estudió teología. Su padre había pues decidido, ¿no? Que él sea un cura, ¿ya? Y desde niño lo metió a un seminario, ¿no? Para que él se forme pues como sacerdote. Pero Melgar pues no tenía vocación, ¿no? Para ser sacerdote hay que tener vocación, pues, ¿no? Melgar era pues un joven así soñador, enamoradizo, ¿no? Que le gustaba ir a las tertulias de poesía desde jovencito, ¿no? ¿No? Ya pues él estudiaba teología, pero no todos los que van pues a un seminario terminan siendo curas, ¿no? Y Melgar pues no tenía esa vocación. Entonces, él luego va a dejar la teología para seguir la carrera de derecho, ¿ya? De derecho, ¿ya? Ya, pero ¿qué pasó? ¿Cómo es que Melgar, pues, que era, pues, así un criollo instruido, ¿no? Que leía los clásicos, que estudiaba teología, ¿cómo es que comienza a hacer poesía? Poesía así amorosa, romántica. Ya, eso tiene que ver con sus amoríos en Arequipa, ¿ya? Melgar tuvo dos amores en Arequipa, que serían pues sus musas, ¿no? Sus musas, ¿ya? Eh, allá en Arequipa tuvo dos amores. Su primer amor, su primera ilusión fue Manuelita Paredes, ¿ya? Manuelita Paredes, a la cual él le llamaba Melisa. Melisa era arequipeña, hija de un médico ilustre de Arequipa, ¿no? Bella y vanidosa, ¿no? Melgar se enamora de Manuelita Paredes, ya inicia una relación que no duró mucho, porque al poco tiempo Manuelita Paredes le sacó la vuelta, sí, le sacó la vuelta con su chaperón.
su chaperón. En esa época las chicas de familias acomodadas tenían chaperones. El chaperón es la que siempre la cuida, ¿no? La que la acompaña al teatro o a una fiesta, ¿no? Es como un guardaespaldas, ¿no? ¿Ya? Entonces, Melissa va a ser, pues, infiel, ¿no? Melgar descubre estos amoríos entre Melissa y su chaperón y se termina esta relación. Y así Melgar escribe unos versos, sus primeros versos, eh, dedicados pues a Manuelita Paredes, a Melissa, ¿no? Se descubren unos versos donde él dice: sepa pues la cruel Melissa que a mí no me cautiva la mujer esquiva que me hace padecer, ¿no? Así la inmortalizó en un poema, ¿no? La cruel Melissa, ¿no? Mujer esquiva que me hizo padecer, ¿no? Luego, Melgar se vuelve a enamorar. Ahora se enamora de su prima María Santos Corrales. María Santos Corrales, que será conocida con el nombre de Silvia. Silvia, ¿no? Se enamoró de su prima, que era pues muy jovencita, tenía 14 años en esa época. Melgar ya tenía más o menos 21 años, ¿no? Y Silvia dice que fue una chica muy bella, pues, ¿no? Se enamora perdidamente de su prima, ¿no? Pero se da una relación, pues, llena de obstáculos, ¿no? Sí. Primero porque eran primos, eran primos. Dos, por la diferencia de edad. Ella tenía 14, él tenía 21, ¿no? Y qué más, la clase social también. Silvia pertenecía a la aristocracia arequipeña, ¿ya? En cambio, Melgar era un criollo, pues, un criollo pobre, digamos, ¿no? ¿Ya? No tenía fortuna, ¿no? Y la única que apoyó esta relación fue la mamá de Silvia, ¿ya? La única que apoyó la relación. Pero ella muere y ya Melgar pues no tiene quien le proteja, ¿no? Quien sea su cómplice incluso, ¿no? ¿Ya? La relación estuvo llena de obstáculos, pero Melgar dice que estaba enamoradísimo de su prima, al punto que él va a pedir su mano cuando eh, era pues así joven, pide la mano de Silvia. El papá interesado le dijo, papá de Silvia, ¿no? Si quieres algo con hija, primero termina estudios de derecho y después hablaremos, ¿ya? Por eso es que Melgar viene a Lima a estudiar derecho, porque en Arequipa no había universidad todavía, ¿no? Él viene a Lima a estudiar en San Marcos, ¿no? Para titularse como abogado y así, pues, ¿no? Casarse con Silvia. Entonces, en esa época, Silvia y Melgar se separan, ¿no? Por los estudios. Melgar viene a Lima a completar estudios. Como ya había realizado algunos estudios en Arequipa, le faltaba completar y titularse en San Marcos, ¿no? Ya pues Melgar viene a Lima, se hacen promesas con Silvia de casarse, de amarse por siempre y todo, ¿no? Y viene la separación. Viene a Lima, comienza a estudiar leyes en San Marcos, y en Lima pues entra en contacto con criollos liberales que enseñaban en San Marcos. Ahí conoció a José Baquijani Carrillo, que era abogado y catedrático en San Marcos. Conoció al doctor Hipólito Unanue, que era médico y catedrático en San Marcos. Y hacía muchos intelectuales pues que tenían esas ideas de cambio, de libertad para el Perú, ¿no? Y así Melgar se contagia de estas nuevas ideas y de ser un reformista pasa a ser un separatista. O sea, Melgar ya plantea también la separación definitiva del Perú y España, ¿no? En esa época Melgar escribe poemas patrióticos, escribe su Oda a la Libertad, en esa época escribe también contra la colonia, contra los reyes de España, se hace amigo de los indios, se identifica con ellos. O sea, Melgar ya está muy involucrado, ¿no? Con la gesta emancipadora, ¿no? Vuelve a Arequipa en vacaciones, en un verano, ¿no? Iba donde el papá de Silvia, informa que ya está avanzando, ¿no?
está por culminar los estudios de leyes, ¿no? Pero al papá de Silvia le llegan rumores, le llegan comentarios de que Melgar es un liberal, que Melgar es un masón, que Melgar critica al sistema colonial, que es amigo de los indios, y entonces el padre lo votó, le prohibió la relación con su hija y lo botó de la casa, ¿no? Melgar busca a Silvia para que lo consuele y ella rompe con el poeta. ¿Sí? Silvia termina la relación con Melgar y le avisa, le dice que ya su familia la ha comprometido con otro hombre. ¿Ya? Silvia estaba comprometida con el hijo de un antiguo virrey. ¿Ya? Estaba comprometida con Manuel Amat, ¿no? Que era hijo de un anterior virrey del Perú, ¿no? ¿Ya? Se termina la relación, Melgar sufre, Melgar se frustra, hasta se enferma, ¿no? Porque esta Silvia que prometió amarlo por siempre, esta Silvia pues que prometió casarse con él, ahora lo echaba de su vida, ¿no? En esa época Melgar se va de su casa, se va a la hacienda de sus abuelos, en Majes, ¿no? Y ahí pasa una temporada, ¿no? Incluso trabaja en las tierras de sus abuelos, acompañado de indígenas, ¿no? Se puso así su poncho, sus ojotas, y se puso a trabajar la tierra, ¿no? Dirigiendo a siervos indígenas, ¿no? Y cuenta Melgar, pues, que después de los trabajos, de las faenas, los indígenas cantaban, acompañados de una quena, entonaban cantos en quechua, pero así bien sentimentales, bien tristes, ¿no? Eran cantos de amor tristes. Eran cantos que venían desde la época incaica. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el canto quechua de amor triste? El canto quechua de amor triste. Yarabíes no es quechua, está en castellano. Pero Yarabí deriva de un canto quechua de amor triste. Ya, es un canto que viene de la época incaica. Bien, Karen, exacto, perfecto. Se llama Arawi, el Arawi. ¿Ya? Es un canto quechua de tema amoroso, triste, melancólico, ¿no? Bien, entonces Melgar escuchaba a los indios que cantaban sus arawis en quechua. Y él se queda pues así identificado, ¿no? Decía, qué sentimentales son esos cantos, qué tristes, se parecen a mi tristeza. La poesía española es muy fría, decía, ¿no? De Melgar capta el araui de la boca de los indios, ¿no? Bien, y más adelante va a poder a comenzar a escribir sus yarabíes, ¿no? Bien, una vez que se curan sus heridas de amor por este desencuentro con Silvia, Melgar se va a involucrar con la causa libertaria. Él se entera de la rebelión de Mateo Pumacahua y él se une a la rebelión de Pumacahua. ¿No? Él se une como auditor de guerra, algo así como el secretario personal de Pumacahua. Él es el que va a escribir las cartas, las misivas, los mensajes, ¿no? ¿No? Y acompañará pues a las tropas. Melgar, que era un poeta intelectual, él marcha con las tropas de Mateo Pumacahua, ¿ya? Hasta que llegaron a Puno, a una zona llamada Humachiri, donde se produce una gran batalla, la batalla de Humachiri entre las tropas patriotas, ¿no? de Pumacahua y las tropas realistas, ¿no? españolas, ¿no? En esa batalla Melgar participa, llega, dice, a usar el cañón contra los españoles, ¿no? Pero los patriotas son derrotados, ¿no? Melgar es tomado prisionero, torturado y finalmente fusilado por las tropas españolas el 12 de marzo de 1815. ¿Cuántos años vivió Mariano Melgar? A ver, saca tu cuenta. Nació en 1790
murió en 1815. Murió joven, ¿ah? ¿No? Apenas, así es, 25 años, ¿no? Murió a los 25 años, ¿no? Joven, murió como muchos románticos, ¿no? De vida corta, ¿no? Murió el poeta y nació el héroe, ¿no? El héroe Mariano Melgar. De Melgar fue un poeta insurgente, ¿no? Que muere, pues, por la libertad del Perú, ¿no? Algo anecdótico, chicos. En esta batalla, en el bando español, ¿saben quién era el capitán? El esposo de Silvia. El esposo de Silvia, ¿no? Él sabía que Melgar, después de la separación con Silvia, él insistía en volver con ella. Él estaba detrás pidiendo que ella regrese a su lado. Y ahora, pues, el esposo de Silvia, al saber que Melgar ha sido tomado prisionero, él lo reconoce, ¿no? Mariano Melgar, qué sorpresa, ¿no? Venga por acá, ¿no? Así que usted anda insistiendo, ¿no? Con mujer ajena, ¿no? El capitán era Manuel Amat, esposo de Silvia, y él es el que ordena el fusilamiento de Mariano Melgar, ¿no? Entonces, eh, Melgar, pues, finalmente tendría, pues, este final trágico, ¿no? El fusilamiento, ¿no? Bien, esa fue la vida corta de Melgar. Pero en esa vida corta Melgar hizo un gran aporte, sobre todo en la poesía. Él es un poeta que se adelanta al romanticismo, ¿ya? No solamente por su poesía, sino también por su vida, por su vida. Los románticos son idealistas. Los románticos anhelan un mundo mejor, los románticos aman la libertad, y así fue Melgar, ¿no? Fue un prerromántico, ¿ya? Así lo plantea José Carlos Mariátegui en sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Mariátegui dice, Melgar es un precursor del romanticismo en el Perú, por su arte y por su vida también, ¿no? Muy bien, vamos a revisar la producción literaria de Mariano Melgar. Ya, a ver, ahí está. En primer lugar, los yarabíes, su obra más notable, su obra más difundida son los yarabíes. De esto vamos a comentar con más detalle en el siguiente punto. Estamos nombrando la producción literaria, ¿no? Los yarabíes, después tiene fábulas, ¿no? Tiene una colección de fábulas que no son pues solamente historias de animales con una moraleja, sino son historias, son relatos que tienen un trasfondo político, ya tienen un mensaje político. Hablan de la situación del Perú, ¿no? La situación que vive el Perú en este proceso de independencia, ¿no? Más que cantan la pérdida del amor de Cintia, ¿no? También tiene poemas de alabanza, oda a la soledad, oda a la libertad, oda al sueño, oda al autor del mar. Esto lo escribió cuando vio por primera vez el mar, cuando viajó a Lima. Oda al conde de Vista y Florida, que es un homenaje a su maestro José Baquijano y Carrillo, ¿no? Entonces hizo yarabíes, fábulas, elegías, odas. Aparte tiene traducciones, ¿ah? Melgar tradujo obras del latín al castellano. Como él era experto en latín, él tradujo obras latinas de poetas romanos al castellano. Por ejemplo, a ver, acotando aquí un poco más, él tradujo una obra titulada Remedios de Amor, ¿ya? Remedios de Amor es una obra escrita por un poeta romano, ¿ya? El autor de esta obra eh, es el poeta romano Ovidio, ¿ya?
él traduce Remedios de Amor, Melgar traduce Remedios de Amor del latín al castellano, ¿ya? Ahora, cuando lo traduce, él le cambia de nombre, le cambia el título, él lo traduce como el arte de olvidar, el arte de olvidar, ¿ya? No el arte de amar, ¿ah? Sino el arte de olvidar. El arte de amar es otra obra de Ovidio, es una obra de temática erótica, ¿no? Que fue incluso censurada un tiempo, ¿no? El arte de amar es un libro pues así muy irreverente, ¿no? Hablaba de cómo conquistar el amor de las mujeres, cómo hacerlas felices a todas, cómo conquistar el amor de la mujer casada, cómo conquistar el amor de la novia del amigo. O sea, sí, una temática bien irreverente, ¿no? El arte de la seducción, no es el arte del amor puro y verdadero, no el arte de la seducción, ¿no? Del amor prohibido más bien, ¿no? Entonces, este es otro libro, ¿no? De Ovidio. Melgar nunca tradujo el arte de amar. En ese tiempo en que traducía, él estaba estudiando en el seminario, estudiaba con los curas, ¿no? ¿Y tú crees que los curas le permitan traducir obras eróticas? No, pues me balas, ¿no? Él nunca tradujo el arte de amar. Él tradujo Remedios de Amor y le llamó el arte de olvidar, ¿de acuerdo? Bien, y aquí tenemos su obra principal, Los Yarabíes. Esta es la obra más importante, es el aporte principal de Melgar, Los Yarabíes. A ver, atención, vamos a revisar eh, la información sobre, sobre esta obra poética, ¿no? Ya, primero, el término yarabí, como ya mencionamos, ¿no? Eh, proviene de Araui. Araui, que es esa poesía o canto quechua que expresa el amor doliente, ¿ya? Esto del Araui, jóvenes, viene desde la época incaica, ¿sí? Viene desde la época incaica, ¿sí? El Araui es un canto quechua prehispánico, ¿no? Pero que continúa, que sigue cantándose, ¿no? En los tiempos de la colonia, ¿no? Entonces, del Araui surge el Yarabí, ¿ya? La diferencia es que el Araui está en quechua, ¿no? Está en quechua. En cambio, el Yarabí está en castellano, ¿ya? En castellano. Pero ambos tienen el mismo tema, el tema del amor doliente, el amor triste, ¿ya? Entonces, Melgar recoge esa temática amorosa, triste de Araui, pero le añade formas cultas de la poesía neoclásica española, ¿ya? Melgar le añade formas cultas de la poesía neoclásica española, ¿ya? Claro, Melgar no es indio, Melgar es criollo, Melgar no sabe quechua, Melgar habla castellano, ha leído la poesía occidental, la poesía española, ¿no? Entonces, a ese sentimiento de amor triste que viene del Araui, le añade forma culta eh, de la poesía neoclásica española, ¿ya? Entonces, Melgar, ojo, él no crea el yarabí ya existía antes que Melgar. El yarabí era un canto en castellano, pero un canto popular que se entonaba en Arequipa, en el Cusco, acompañado de guitarra, ¿no? Pero era un canto bien simple, con un lenguaje bien sencillo. Era tan sencillo el lenguaje que la gente más instruida, más culta, decía, yo no escucho esa música marginal, decir, ¿no? ¿No? Entonces Melgar, a ese canto popular, a ese yarabí sencillo, él le aumenta el nivel, le da esos, esa métrica rigurosa, la rima, le pone metáforas, anáforas, o sea, le da un nivel más culto, ¿no? Lo embellece, ¿no? Entonces acá nos dicen lo siguiente justamente, Melgar es el asimilador y culminador
culminador de todo un proceso que dará forma definitiva al yarabí. Ya, ahí está, pues chicos. ¿Esto significa que él creó el yarabí? No, no creó el yarabí. Él culmina el proceso de evolución del yarabí. Él le da forma definitiva al yarabí. Finalmente, digamos que él le elevó el nivel al yarabí que ya existía, ¿correcto? ¿Qué más dice? Su poesía se enlaza con una tradición e inicia otra, la del yarabí mestizo, ¿no? En el que confluyen formas aprendidas de la lírica popular indígena y la lírica culta neoclásica. ¿Ya? Entonces, el yarabí melgariano es un yarabí mestizo donde hay esta fusión de la poesía popular indígena y la poesía culta neoclásica, ¿no? Que él ha leído, ha aprendido, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay que aclarar eso. Melgar no inventa el yarabí, él le da nivel culto al yarabí. ¿Listo? Muy bien. Ya tenemos una información previa sobre el yarabí. Vamos a seguir. Ya, a ver, los yarabíes eh, son poemas eh, que tienen un tema, digamos, constante. El tema constante de los yarabíes es el amor, pero un amor contrariado, un amor que ha fracasado, ¿no? Entonces, estos poemas pues hablan de, de tristeza, ¿no? De soledad, de despecho, ¿no? ¿No? Son poemas, entonces, que giran en torno a eh, un amor que tiene que ver pues, con el sufrimiento, ¿no? Con la ausencia, ¿no? La ausencia de la mujer amada, ¿no? A ver, veamos algunos ejemplos. Ya, a ver, por acá tenemos el Yarabí 1. El Yarabí 1. Ya, ojo, los Yarabíes no tienen títulos, solo se nombran con números romanos. Yarabí 1, 2, 3, 4. Yarabí 10, ¿no? Con título romano, ¿ya? Ya, aquí tenemos el Yarabí 1. Ya, a ver, dice el poeta, todo mi afecto puse en una ingrata y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata, un afecto sincero, amor, amor no quiero, no quiero más amar. Juramos ser yo suyo y ella mía. Yo cumplí y ella no se acordó más. Mayor, mayor falsía, jamás hallar espero. Amor, amor no quiero, no quiero más amar. ¿Ya? ¿De qué habla este poema? Nota que cita a una ingrata. ¿Quién es esa ingrata? No, no. Silvia, ¿ya? Se refiere a Silvia. Ella inconstante me llegó a olvidar. Claro, ella, ¿no? Había prometido amarlo siempre, pero después dijo que ya no, ¿no? Pues habla de inconstante, ¿no? La inconstancia en los sentimientos. Pues primero te quiero, después ya no te quiero, ¿no? ¿No? Eh, Dice, si así se trata un afecto sincero, amor, amor no quiero, no quiero más amar. Se nota que hay desilusión, ¿no? Hay desilusión, ¿no? Frente a la inconstancia de la mujer, el poeta está, pues, desilusionado. Aquí le reclama, ¿no? El olvido. Juramos ser yo suyo y ella mía. Los dos juramos. Yo cumplí y ella no se acordó más, ¿no? ¿No? Le está reclamando el incumplimiento de la promesa de amor, ¿no? Melgar ya no quiere volver a amar, ¿no? Se nota el tema, pues, de un amor melancólico, un amor sufrido, ¿no? Un amor que ha concluido, ¿no? Pero Melgar, como se dijo, él no está conforme con esta separación. Él insiste en volver, de que ella vuelva a su lado, ¿no? Por eso, por ejemplo, tenemos este Yarabí 4, mira, donde le pide el retorno a Silvia. Dice, vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores que con afán maligno
te pondrán en sus redes mortales atractivos, y cuando te hayan preso, te darán cruel martirio. No sea que te casen, huye tanto peligro. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Aquí tenemos un modelo más preciso de Yarabí, donde se nota pues la fusión del sentimiento indígena con la forma culta castellana. Por ejemplo, cuando dice vuelve, vuelve mi palomita. Aquí tenemos, chicos, una expresión muy típica de la cultura andina. Hablar en diminutivo es típico del hablar andino. Citar a la palomita. La palomita, chicos, es un símbolo de amor en el mundo andino. Cuando un muchacho le entrega una palomita a una chica, le está declarando su amor, ¿ya? Palomita representa a esta mujer a la cual ama el poeta, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es una expresión andina. Pero nota que en este poema los versos están pues construidos de manera muy rigurosa, todos tienen 7 sílabas, o sea, tienen el mismo tamaño. Por acá vemos una anáfora, vuelve, vuelve, ¿no? Decir palomita es una metáfora, representa a la mujer amada, ¿no? Entonces vemos que Melgar usa formas de la poesía neoclásica española, pero con el tema del Araui, el tema del amor triste, ¿no? Se nota aquí la tristeza, el poeta se siente pues desolado, pide que regrese la mujer amada, ¿no? Un poco más y se tira al piso Melgar, ¿no? Ya, pero esta palomita nunca volvió a su lado, ¿no? Nunca regresó. Y por eso que Melgar tiene otro poema donde ya no le pide que regrese, donde Melgar más bien la ataca, donde le da duro, le da con palo. Es un poema aparte que se llama Soneto a la Mujer, ¿ya? Soneto a la Mujer. Es un poema de ataque, ¿ah? No se vayan a enojar las chicas, pero ahí Melgar le da duro a Silvia, ¿ah? Sí, ahí Melgar dice, eh, no nació para querida, por esquiva, por falsa y por mudable, y porque es bella, débil y miserable, no nació para ser aborrecida, no nació para verse sometida, porque tiene carácter indomable, y pues prudencia en ella nunca es dable, no nació para ser obedecida, porque es infiel, no puede ser casada, porque es flaca, no puede ser soltera, por mudable no es fácil que bien quiera, si no es pues para amar o ser amada, sola o casada, súbdita o primera, la mujer no ha nacido para nada, ¿no? Ah, fíjate, el poeta se arrebata, ¿no? Dice, porque es infiel, no puede ser casada, porque es flaca, no puede ser soltera, ¿no? Al final dice, ¿no? Ni súbdita, ni primera, ni sola, ni casada, la mujer no ha nacido para nada. Fíjate, el poeta, pues ahí se ve, pues, el despecho, ¿no? Cómo el poeta cuestiona a la mujer, pues, ¿no? La mujer inconstante, la mujer que, que no cumplió la promesa, en fin, pues, ¿no? Se nota que Melgar ahí le reprocha a Silvia, ¿no? El haberlo abandonado, ¿no? Bien, entonces, Melgar fue el único poeta que expresó sus sentimientos, el único poeta que expresó sus tribulaciones amorosas, ¿no? ¿Ya? Pero también Melgar pues tiene sus textos neoclásicos, sus traducciones, sus fábulas, tienen más influencia neoclásica. En cambio, los yarabíes, sus elegías, sus sonetos, tienen esa onda pues romántica, digamos, ¿no? Es un anticipo del movimiento romántico, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ah, sí, tenemos también una obra titulada Cartas a Silvia. Otra obra, aparte de los yarabíes, ¿ah? Cartas a Silvia. ¿Ya? La musa es ella, pues la principal musa de Melgar es Silvia. Ella inspiró varias obras de Melgar.
A ver, mira lo que dice la carta, Silvia. ¿Por qué haberte volví, Silvia querida? Ay, triste, ¿para qué? Para trocarse mi dolor en más triste despedida. Quieren mi mal, mi suerte deleitarse. Me presenta más dulce el bien que pierdo. Hay bien que va tan pronto a disiparse. Oh memoria infeliz, triste recuerdo. Te vi, qué gloria, pero dura pena. Ya sufro el daño que no hice acuerdo. Mi amor ansioso, mi fatal cadena, a ti me trajo con influjo fuerte. Dije, ya soy feliz, mi dicha es plena, ¿no? No. Esta es otra obra de Melgar, Cartas a Silvia, donde también pues él está citando, ¿no? Cómo él la ve, se reencuentra con ella, pero ya no, pues ya no como una pareja, sino simplemente la ve y él pues simplemente tiene que aceptar esta partida, esta separación, ¿no? Entonces, varias obras están pues inspiradas en Silvia. Tiene un soneto, un soneto a Silvia, ¿no? Pero Silvia es el sobrenombre, ¿no? El nombre verdadero, no te olvides, es María de los Santos Corrales. María de los Santos Corrales, ¿no? Bien. Entonces, chicos, Melgar, pues, es la figura, ¿no? Eh, que resaltó en esta época, ¿ya? Aquí se ha hecho una reconstrucción de cómo era Melgar y cómo era Silvia, su prima Silvia. ¿Ya? Era bonita su prima, ¿sí o no? Claro. Entonces, eh, Melgar, pues, en síntesis, ¿no? Digamos, fue un poeta que no solamente cantó su amor por Silvia, sus tribulaciones amorosas, sino también fue un poeta que le cantó a la patria, que fue insurgente, que murió luchando por la libertad del Perú. Entonces, por eso pues se convierte en el poeta más representativo de esta época, ¿no? El poeta insurgente Mariano Melgar, ¿no? Muy bien, a ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario? Profesor, por ahí no son, ¿cómo se casó? ¿Cómo se enamoró de su prima? Muy, mira, acerca de eso, pues, bueno, no te debe sorprender, pues, que a veces las primeras experiencias o primeras ilusiones amorosas se dan con los más cercanos, ¿no? Sí, y era común, pues, esto, chicos, antes era bien común, ¿ah? Antes, pues, las familias se juntaban cuando hacían de repente una fiesta, un cumpleaños, iban con todos los hijos, ¿no? Y los adultos estaban en una sala y los chicos en otra sala. Y los chicos se ponían a jugar, pues vamos a jugar, ¿a qué? Al papá y la mamá, al doctor, a la enfermera, y así pues comenzaban estos acercamientos entre primos, ¿no? ¿Ya? ¿No? En el norte también es bien común, ¿no? Esto de enlaces entre primos, ¿no? Bueno, Melgar pues se enamoró de su prima, que era una persona muy cercana a él, ¿no? Pero todo terminó pues mal, terminó en frustración amorosa, ¿no? ¿Ya? Silvia fue la esposa del hijo de un virrey, ¿no? Muy bien, ahora sí, vamos a pasar, chicos, a la parte práctica. Ya hemos revisado toda la información sobre literatura de la emancipación, sobre Melgar, y vamos ahora sí a enfrentarnos a la práctica. Ya ve, todos chicos busquen su material práctico, ¿no? La dirigida 19, estamos en la 19. Voy a compartir la práctica dirigida. Ahí está. A ver, ¿se ve, chicos, en mi pantalla el tema 19, la práctica del tema 19? A ver, alguien que me diga un sí, ¿se ve? ¿Se ve? Allá, muy bien, listo. A su Karen ya dio la clave incluso. Muy bien, perfecto. A ver, vamos a revisar todos la solución, ¿ya? Comenzamos, chicos. La primera pregunta. La primera pregunta dice, la sensibilidad del Araui, ¿no? Quechua, se refleja en los yarabíes de Melgar como, ¿cómo se nota la sensibilidad o el sentimiento del Araui
quechua en los yarabíes. A ver, un poema dedicado al amor idealizado, un canto triste que expresa amor doliente, una crítica mordaza a la lírica española, un canto jubiloso, alegre, ¿no? Entre enamorados, sentimiento de descontento ante la dominación española. No, el Yarabí melgariano no tiene nada que ver con la independencia, es una cosa muy personal de Melgar, ¿no? A ver, ¿será la poema dedicado al amor idealizado o canto triste que expresa amor doliente? A ver, primero que este amor no fue idealizado porque fue un amor real. Un amor idealizado es un amor platónico, ¿no? Ya en este caso no fue platónico, hubo una relación, ¿ah? Ahora, el Arawi, todos sabemos que el Arawi es un canto quechua que expresa amor triste, amor doliente, y eso mismo se refleja en los yarabíes. Entonces, como están pidiendo, ¿cómo se evidencia la sensibilidad del Arawi en el yarabí? Por eso diremos que la relación directa es ese tema, ¿no? Del amor doliente, ¿ya? La clave efectivamente era dijeron a ver, ¿ya? Esa es la clave. Influye por el tema del amor doliente, ¿ya? Listo, vamos a la pregunta 2. Dice, el carácter neoclásico de Melgar se verifica, el carácter neoclásico de Melgar se verifica en, ya a ver, aquí ponte a pensar lo siguiente, el neoclásico es aquel que admira lo clásico, que lee y admira la literatura clásica, ¿no? Y en este caso la literatura clásica que se leía en el Perú era la literatura de los romanos o latinos, ¿no? Melgar leía a los latinos. Claro, como él dominaba el latín, él podía leer, incluso traducir a los poetas latinos, a Virgilio, a Ovidio, que eran poetas latinos de la antigua Roma, ¿no? ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta esa idea, la clave sería, Melgar es neoclásico porque, por ejemplo, él tradujo a poetas latinos, ¿ya? Tradujo a poetas latinos. Recuerda que él tradujo Remedios de Amor de Ovidio, también tradujo las Geórgicas de Virgilio, ¿ya? La clave entonces es la D, ¿ya? Eso sería una forma de verificar que Melgar fue un poeta neoclásico también, ¿no? 3, pregunta 3. Dice, la literatura de la emancipación tuvo entre sus temas dominantes, a ver, un tema de la literatura de la emancipación, ahí se habla en general, no de Melgar, no, en general, la literatura de la emancipación. A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Cuál es su clave? A ver, Lisset ya lanzó su clave, la C, a ver qué dicen los demás. ¿Es correcto? Estamos en la 3, ¿ah? Estamos en la 3, chicos. ¿Sí o no? Sí o sí. Claro, un tema dominante en esta etapa de emancipación son los homenajes patrióticos. Claro, se canta los triunfos militares, se canta la libertad, ¿no? Muy típicos son las odas, ¿no? Oda a la libertad, oda a la patria, oda a la victoria de Junín, ¿no? Oda a la bandera, ¿no? Entonces, esos son los homenajes patrióticos, ¿no? Tema dominante en este periodo, ¿no? ¿Ya? No vayas a asociar, a veces uno asocia mal, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, en esta época pues hemos hablado de Melgar. ¿Será un tema dominante el amor contrariado, el amor triste? ¿Es un tema dominante? No.
Ese tema lo trabajó Melgar excepcionalmente, ¿no? En su poesía. Pero no es el tema de moda, no es que todos los escritores de esta época hablan de amor, no. Melgar fue el único que habló del tema del amor contrariado, ¿no? El tema común es el homenaje a la patria, la libertad, los triunfos, ¿no? ¿No? La crítica a la colonia también, ¿no? Bien, entonces la clave ahí es la C. 4, vamos a la 4. La literatura de la emancipación cronológicamente se rigió bajo los cánones del... Ya, aquí nos dan movimientos literarios. Ajá, ¿qué movimiento fue el dominante en la etapa de la emancipación? ¿Qué movimiento literario? A ver, de su clave, chicos. ¿Qué movimiento era el que regía en esa época de la emancipación? A ver, los leo, me dice, Lice me dice la D, Camila la D, Mariana D, José Andrés D, María Buffer dice neoclasicismo, que es la D, ¿no? Claro, muy bien, excelente, chicos. La clave ahí es la D, neoclasicismo. Así debería llamarse esta época, ¿ya? Neoclasicismo peruano. ¿Por qué? Porque emancipación no es un término literario. Emancipación es más un término histórico, ¿no? Por lo que se vivía en esa época. Literariamente en esta época se desarrolla el neoclasicismo, ¿no? Todos los criollos que escribían en esta etapa eran neoclásicos, escribían con estilo neoclásico. Melgar también fue neoclásico, pero además Melgar fue un prerromántico, un prerromántico. No hay que olvidar eso, ¿no? Listo, sigamos. Vamos a la pregunta 5. La 5 dice, los yarabíes de Melgar, por su temática, corresponden a la especie denominada oda, égloga, madrigal, elegía, epístola. Aquí tienes que asociarlo con los géneros. Dice por su temática. Ya sabemos que los yarabíes hablan de amor triste, ¿sí o no? Ese es el tema común, el amor triste, el amor melancólico. ¿Cómo se llama la especie poética o lírica que tiene el tema del amor melancólico? Expresa tristeza por el amor perdido. Es una especie, digamos, genérica. A ver, ¿cuál sería? Oda. A ver, una oda es una alabanza, un elogio, ¿no? No, no, los yarabíes no son alabanzas, ¿no? Égloga. ¿Se acuerdan de égloga? Égloga es poesía pastoril, que habla de pastores en paisajes campestres, ¿no? No, tampoco, nada que ver, ¿eh? Madrigal. Madrigal es un poema de amor, pero cortito. El madrigal siempre es un poema de amor muy breve, apenas tiene una estrofa, ¿no? 3, 4 versos y se acaba el madrigal, ¿no? Los yarabíes no son tan cortos, ¿ah? Hay yarabíes que tienen su cierta extensión, ¿no? No puede ser madrigal, entonces. Ya. ¿Elegía o epístola? ¿Qué dicen, chicos? ¿A qué especie pertenecen los yarabíes? Por su temática melancólica, triste. Claro, muy bien, excelente, ¿no? Los yarabíes pertenecen a la especie elegía. Elegía. Elegía es un poema de amor melancólico, expresa dolor por la pérdida, ¿no? De algo querido, ¿no? En este caso Melgar ha perdido a Silvia, ¿no? Por eso hay la tristeza, la melancolía, ¿no? ¿Ya? Clave de A, elegía. ¿Y qué es una epístola? A ver, completando la idea, ¿qué es una epístola? Epístola, jóvenes, es un poema, pero en forma de carta. Poema en forma de carta, ¿ya? Para expresar sentimientos variados, ¿no? No solamente el amor, pues la admiración, el agradecimiento, etcétera, ¿no? Es un poema en forma de carta, ¿ya? Los yarabíes no tienen forma de carta, ¿no? En una carta pues siempre hay un destinatario, se pone incluso fecha y todo, ¿no? Esas son las epístolas, pero en este caso no es epístola, es una elegía, ¿ya? Los yarabíes son elegías por el tema de la pérdida de algo querido, ¿no? Y el consecuente, pues, dolor o tristeza, ¿no? Listo, sigamos.
A ver, vamos a la pregunta 6. La 6 dice, la literatura de la emancipación tuvo dominantemente un objetivo poético, didáctico, lúdico, político, estético. ¿Cuál es el objetivo dominante de la literatura? Tiene que ver pues con lo que se busca en esta época, con el momento histórico que vive el Perú, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Un cambio. ¿Qué es lo que se busca? La libertad. Se busca la independencia del Perú, ¿no? Entonces, las obras para lograr todos esos planes no eran pues obras que sean pues de lenguaje bonito. Eso no era lo importante, ¿no? Lo importante es que esas obras busquen mover conciencias, ¿no? A ver, ¿cuál es tu clave? Ajá, correcto. La finalidad es política, ¿ya? Claro, lo común es que la literatura sea poética, estética, embellecida, elegante, ¿no? Pero en esta etapa lo principal era el fin político, o sea, mover conciencias para producir un cambio, ¿ya? Entonces, clave correcta, dedo político, ¿ya? Tiene fin político. Poético o estético es lo mismo, ¿ya? Y el poético estético indica pues que busca ser bello para deleitar, ¿no? Esa no es la función principal de la literatura en este. Es la función general, sí. La literatura siempre debe tener función estética, ¿no? Pero han habido épocas en que la literatura tuvo que dejar de lado su fin estético para atender otras funciones, como la función política, o en otros casos función didáctica, ¿no? Pero en esta etapa específicamente la función fue política, ¿no? 7, pregunta 7. Con Melgar el Araui Quechua adquirió. Esta pregunta vino en el examen de admisión de San Marcos. Así igualito. Con Melgar el Araui Quechua adquirió. A ver, ¿qué marcamos ahí? Así es, mi estimado José Andrés. Así es, correcto, Camila. ¿No? La forma culta. Ah, bonito, tema amoroso. No, no, la forma culta esa. A ver, sí, pues profesor, pero no es tema amoroso, parece. A ver, aclaremos la cosa. La pregunta dice, con Melgar el Araui Quechua adquirió. O sea, ¿qué le añadió Melgar al Araui? Esa es la pregunta, ¿no? El Araui tiene tema amoroso. O sea, eso ya está. El Araui ya tiene tema amoroso triste. ¿Qué es lo que Melgar le añadió? Eso es lo que le están preguntando, ¿no? Lo que Melgar le añadió no es el tema amoroso porque eso ya está, ¿de acuerdo? Lo que Melgar le añade es la forma culta, porque Melgar es un criollo bien educado, que ha leído bastante poesía, ¿no? Él le añade esas formas cultas de la poesía neoclásica española, ¿ya? La métrica, las figuras literarias, ¿no? La rima, ¿no? Todo eso viene pues de la poesía neoclásica española, ¿ya? Entonces, la respuesta exacta sería la de forma culta, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, esto del tema amoroso ya está en el Araui. Eso ya está. Melgar le añadió forma culta. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, chicos? ¿Quedó claro esto? Porque sí, pues fácilmente podríamos pensar en la C, ¿no? Pero la pregunta no es cómo es el Yarabí, no te está preguntando de qué trata el Yarabí, sino qué es lo que Melgar aportó al Araui en sus Yarabís, ¿no? ¿Qué es lo que aportó Melgar, ¿no? Listo, listo, vamos a la pregunta 8. A ver, la 8 dice, el carácter neoclásico de Melgar se verifica en... Esto creo que ya lo vimos, ¿no? Sí, pues, ¿no?
El carácter neoclásico se puede notar en las traducciones que hizo de los poetas latinos. Sí, ya lo vimos, ¿no? Sí. Entonces, la respuesta ahí es la de traducciones que hizo de los latinos, de los poetas de la antigua Roma. Ya, pregunta 9. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. El aporte de Mariano Melgar en la evolución e historia del yarabí mestizo se evidencia cuando. Esta pregunta está interesante. Hay que leerla con cuidado. Dice, el aporte de Mariano Melgar en la evolución e historia del yarabí mestizo se evidencia cuando. A ver, un minuto, chicos, para pensar. Revisa las opciones, ¿no? Listo, listos. A ver, vamos a revisar la solución. Ya, a ver, ¿cuál es tu clave? ¿Qué dice? Estamos en la pregunta 9. A ver, veo que me dices la A, ¿no? Sí, todos me dicen A, aunque por ahí veo una clave C. Cristian me dice, puede ser la C, profesor. Ya, a ver, vamos a confirmar la clave, ¿no? Sí, pues mira, efectivamente la clave está entre la A y la C, porque se parecen esas dos, ¿ya? Así son también los exámenes de admisión. Te ponen dos claves parecidas, tienes que definir, ¿no? A ver, siempre va a haber por ahí un detalle que te ayuda a descartar. A ver, la primera dice, introduce formas cultas y las combina con temas del Araui. Eso es cierto, aquí no hay, me parece, ninguna objeción, esto es cierto, Melgar rescata el tema del Araui y le agrega formas cultas de la poesía española, ¿cierto? Aquí no hay problema, está correcto esto. La C, combina la tradición incaica y la lírica de origen español. Ya, aquí, si bien es cierto, hay algo de veraz, pero aquí los términos no son precisos, chicos. Es decir, tradición incaica
Tradición incaica pues es algo demasiado grande. No es toda la tradición incaica, no es toda la cultura, no todas las creencias, ¿no? Sino básicamente es el sentimiento del Araui, ¿no? Que eso es lo preciso, ¿no? El sentimiento de amor triste del Araui. Perdón. Es más, luego dice lírica de origen español. Melgar combina el sentimiento del Araui con formas cultas de la poesía neoclásica. Ya, eso es lo preciso, poesía neoclásica. ¿Ya? Y la poesía neoclásica no es de origen español. Los españoles la copiaron, pero no es de origen español. La poesía neoclásica viene de Francia, es francesa, ¿ya? Ya, entonces la C no es precisa, muy general, no es tampoco precisa. Entonces aquí lo correcto, ¿no? Lo correcto es la A, la primera idea, ¿no? Entonces marcamos ahí clave correcta, A de avión, ¿ya? Esa sí es precisa. ¿Listo? Muy bien, sigamos. Vamos a la pregunta 10, última pregunta. Ya dice, de acuerdo al siguiente fragmento, el poema A voz, Deidad amable de Mariano Melgar, marque la alternativa que contiene el enunciado correcto. Ahí, en base al poema, buscamos la idea correcta. A ver, dice, veamos el poema. A voz, deliciosa Venus, prodigio a quien el pincel jamás podrá dibujar, porque al amor solo es dado a vuestra hechicera imagen en mi pecho retratar. Esto lo escribe Mariano Melgar. ¿De quién está hablando el poema? De Venus. ¿Quién es Venus? ¿Quién es Venus? ¿Ya? No se está refiriendo al planeta, se refiere a un personaje, ¿no? De la cultura clásica. A ver, ¿quién es Venus? Ajá, es Afrodita, claro, es lo mismo. Venus o Afrodita, la diosa del amor. Melgar está escribiendo, está hablando sobre la diosa del amor. Dice, a vos, o sea, a ti, deliciosa Venus, prodigio a quien el pincel jamás podrá dibujar. O sea, nadie podrá dibujar tu belleza, ¿no? Tal como es, ¿no? Después dice, porque al amor solo es dado a vuestra hechicera imagen en mi pecho retratar, ¿no? ¿No? Ya, que cuando él pues quiera representar lo que ella es, o sea, el amor, ¿no? Solamente la puede retratar en su corazón, dice, ¿no? Su pecho, dice, ¿no? Metafóricamente sus sentimientos, ¿no? Ya, pero el hecho de hablar de Venus es porque Melgar ha leído, pues, ¿no? Literatura latina, porque Venus pertenece a la mitología latina, ¿no? Y recuerda que Melgar dominaba el latín desde niño, y él leía, pues, obras latinas, toda la cultura latina, él aprendió desde niño, ¿no? Ya, ¿cuál es la respuesta final? A ver, los versos expresan el mestizaje entre la literatura popular y el araui. Aquí no hay esto del araui, aquí no hay ese sentimiento indígena, no, para nada. B, la influencia del neoclasicismo limita la difusión de la emoción indígena. Bueno, en este texto no se puede hablar pues de que el neoclasicismo está limitando a la emoción indígena, no se verifica. Tengo que basarme en el texto que me han dado, ¿no? La referencia a la cultura latina revela la formación humanística del autor. Esto está bien. La referencia a la cultura latina es mencionar a Venus. Esta referencia a la cultura latina. Y eso se debe a que Melgar tuvo formación humanística. La formación humanística es pues estudiar a los clásicos y para ello tengo que saber latín, ¿no? Para poder estudiar, leer a los clásicos, ¿no? Griegos y romanos, ¿no? Ya, esa sería. La D no, dice amor doliente, hace referencia a la literatura española, nada que ver.
compromiso político, para nada hay compromiso político, ¿no? Entonces la clave correcta era la C de cerebro. ¿Listo? Clave la C. Muy bien, muy bien. Ya tenemos, chicos, ahí ya la solución de las 10 preguntas, ¿ya? Eh, y ya debajo tienes, pues, también la domiciliaria, ¿ya? Ojo, para la tarde ya se va, digamos, a habilitar la domiciliaria del tema 19, ¿ya? Para la domiciliaria, bueno, ya un poco adelantándonos, eh, van a resolver, van a resolver eh, las preguntas siguientes, ¿ya? A ver, ¿cuáles eran? Ya, la pregunta 2, ¿ya? Era la 2, era la pregunta 2, 2, 4 y 5 era, ¿no? Sí, 2, 4 y 5, ¿ya? La 2, la 4 y la 5 para la domiciliaria de esta semana. Bien, listo, listos. A ver, José Andrés, sí, a ver, ¿cuál es tu pregunta? José Andrés, ¿ibas a hacer una pregunta? Ya, a ver, dice, ¿Melgar es creador del Yarabí o solo es una adaptación del Araui? Claro, en realidad él no crea el Yarabí. Mira, el proceso es este. Primero existió el Araui, que canto quechua, ¿no? De amor triste. A partir del Araui surgió el Yarabí, que está en castellano, manteniendo el tema del amor triste, ¿no? Pero este Yarabí, que derivó del Araui, es un canto popular, sencillo, ¿ya? Luego viene Melgar y a ese Yarabí popular le aumenta el nivel, manteniendo el tema del Araui, ¿no? Le aumenta el nivel, le da forma culta, ¿ya? Entonces él no crea el Yarabí, él, claro, lo adapta y le da un nivel culto, ¿ya? Esa es la idea, ¿de acuerdo? Bien, ahora sí, chicos, nos vamos al intranet para resolver el temático, ¿ya? A ver, todos al intranet